Muy bien, hola a todos. Iniciamos entonces nuestra cuarta clase de este curso, al cual denominamos Cómo leer a Tolkien. Hoy vamos a entrar en los libros propiamente de Tolkien, porque una pregunta recurrente respecto de Tolkien y de sus libros es ¿con cuál libro empezarlo? ¿O cuál sería la secuencia más favorable o la mejor para poder eh, leer los libros? Si conviene leer primero el Silmarillion y después leer el Hobbit, o leer el Hobbit y el Señor de los Anillos y después pasar al Silmarillion, o conviene leer los cuentos o los 13 volúmenes de las historias de la Tierra Media antes de empezar, eh, o si hay que leer el ensayo sobre los cuentos de hadas antes de todo. Entonces, responder a esa pregunta es un poco complicado y les voy eh, demostrar por qué. Porque nosotros estamos eh, an- ante un escritor muy prolífico, ¿sí? Que las obras de Tolkien son realmente muchas, más de lo que nosotros incluso más de las que son conocidas. Claro, varias de ellas fueron publicadas después, sí, editadas por su hijo, publicadas después, pero básicamente son suyas. De hecho, son presentadas como suyas. El propio Silmarillion es una obra póstuma, ¿sí? Cuyo autor es J.R.R. Tolkien y cuyo editor es Christopher Tolkien. Y bueno, sin más preámbulos, entramos a las obras de Tolkien. Voy a distinguir aquí las obras. Están muy bien distinguidas también eso en, el, en este documento que les pasé, en esta imagen que les pasé, donde están las 20 o 21 obras de Tolkien. Eh, y distinguiéndose cuáles de ellas fueron escritas y publicadas durante la vida de Tolkien y cuáles fueron publicadas después de su muerte y cuáles de ellas pertenecen a la mitología tolkieniana, ¿sí? A la Tierra Media, y cuáles no. Porque ustedes saben que él también escribió algunas obras que no están enmarcadas dentro de su mitología. La primera de ellas, que no está enmarcada dentro de esa realidad, es justamente La hoja de Nibel, que fue publicada en 1945. Recuerdan que él publicó El Hobbit en el 37. Después del éxito le pidieron que cuente más historias sobre los hobbits. Empezó a escribir El Señor de los Anillos. Y en una pausa, allá por el 39 más o menos, después de haber escrito los 9 primeros capítulos del Señor de los Anillos, él escribe La hoja de Nigel, que finalmente se publicó 6 años después, en el 45. Y se publicó, una curiosidad, por primera vez en un periódico católico que se llamaba Dublin Review. Esta obra tiene carácter autobiográfico, ¿sí? En el sentido de que es la historia de un pintor que coloca todo su arte, todas sus fuerzas en los detalles de una hoja, pero que esa hoja al mismo tiempo es todo el árbol, y todo el árbol es al mismo tiempo todo el paisaje. Entonces en medio de esa elaboración artística, él es interrumpido, tiene que hacer un viaje, tiene que ayudar al vecino. Entonces él se ve obligado a no concluir su obra propiamente, ¿verdad? Quizás el temor de Tolkien era justamente eso, el no poder terminar su obra, ¿sí? Todavía pensando que él está en el 9º capítulo de El Señor de los Anillos, en el 39, y que en ese momento él no solamente quizás no esté, digamos, con miedo de no terminar el Señor de los Anillos, sino de no terminar
todo su Silmarillion, o toda la mitología propia que él estaba creando. Entonces, primero, Hoja de Nigel no está enmarcado dentro de la mitología tolkieniana. Otra obra importante suya es el ensayo sobre los cuentos de hadas, de la cual hablamos en la clase 2, ¿sí? Donde él explica su concepción de los cuentos de hadas en base a los clásicos. Fue presentada en una universidad en Escocia en el 1939, y publicada en 1947. En 1964 se publicó un libro que se llamaba Árbol y Hoja, que básicamente reunía el ensayo de Tolkien sobre los cuentos de hadas y la hoja de Nigel. La tercera obra tolkieniana de la cual quería hablarles es El herrero de Wotan Mayor, quizás una obra muy poco conocida. Está dentro de la categoría de novela, ¿sí? Tiene 36 páginas solamente. Yo sé que las novelas no necesariamente se distinguen de los cuentos por su extensión, ¿verdad? Si miramos las novelas ejemplares de Cervantes, son novelas cortas, pero tiene más el carácter de un cuento, ¿sí? Quizás porque tiene cierta profundidad, ¿sí? Es una obra tardía de Tolkien, se publicó en el 67, ¿sí? Él falleció en el 73, o sea, es del último cuento de Tolkien. Y también tiene carácter autobiográfico, porque está escrito así de modo más melancólico, no tan activo como generalmente son sus obras. Sobre todo, qué sé yo, el siguiente, el Egidio, el granjero de Ham, por ejemplo. La siguiente obra, la cuarta obra de la cual quería hablarles. También el herrero de Wotan Mayor no está enmarcado dentro de la mitología tolkieniana. El Egidio y el granjero de Ham, que es un cuento, tiene 62 páginas, publicado en el 49, un poquito después de la hoja de Nigel y 2 años después de la publicación del ensayo sobre los cuentos de hadas. Es una historia muy divertida, ¿sí? De un granjero que, claro, se pueden ver algunos elementos de la mitología, pero no está enmarcado en ese tiempo, no pertenece a ninguna edad, ni nada por el estilo, no. Es una historia completamente diferente, de un granjero que es invadido por un gigante a quien vence casi de modo fortuito, digamos. Se convierte en una especie de héroe, le dan una espada, pelea contra un dragón, hace tratos con el dragón, es engañado por el dragón, sí, una aventura muy divertida. Eh, Otro cuento, el quinto libro del cual quisiera hablarles, también es de El Señor Bliss, que es un cuento publicado en 1982 recién. El Miles falleció en el 73, recordamos, o sea que 9 años después de su muerte, o sea que fue editado por Christopher Tolkien. Y tiene una peculiaridad, tiene 102 páginas, eh, y se publicó recién en ese momento por lo siguiente. Es un cuento de esos que él creaba para sus hijos. Entonces cuenta la historia de un hombre que tenía un sombrero largo, que andaba en un auto amarillo con ruedas negras, y aparecen unas cosas así raras, como una especie de, no recuerdo bien la palabra, pero era la unión entre conejo y jirafa. No sé si era conejo-jirafa o gira-conejo, una cosa así. Era la combinación de esas cosas. Pero que estaba completamente ilustrado por el mismo Tolkien. O sea, todas esas cosas que estrafalarias que están en ese libro, y que nosotros tenemos que imaginarnos, digamos,
Tolkien las dibujó, ¿sí? Porque ustedes saben que, si recuerdan la biografía suya al inicio de nuestro curso, él aprendió a dibujar ya con su madre de niño, que su madre pintaba, dibujaba y pintaba. Entonces, él preparó el escrito, ¿sí?, a mano no fue mecanografiado ese libro. Generalmente él escribía a mano y luego él mismo mecanografiaba, o sea, pasaba a máquina de escribir. Ese libro no está mecanografiado, está escrito a puño y letra con sus ilustraciones. Que me pareció un libro muy interesante, sobre todo con el crecimiento de la fama y del reconocimiento de Tolkien. Era un libro que necesitaba ser publicado, ¿sí? Las editoriales veían la necesidad de publicar eso, tanto para la difusión de la obra tolkieniana como para los fines mercantiles propios de la editorial. Pero solamente tendría sentido publicarlo con con las ilustraciones propias de Tolkien. Incluso se buscaba que el libro fuese publicado con la misma grafía de Tolkien. Y como los métodos facsímiles, o sea, de escaneo, que ahora son, gracias a la fotografía y a todos los avances científicos, son mucho más fáciles. Unos años atrás era muy difícil y los costos de producción de un libro facsímil eran muy altos. Hoy en día es mucho más fácil conseguir un facsímil. En el 82 ya era más fácil, ¿sí? Porque piensen que para la edición de un libro lo que se gasta es tinta y en este caso se necesitaba tinta en colores, lo cual haría que los costos sean muy altos. En el 82 ya la cuestión estaba más desarrollada, entonces finalmente pudieron publicar este libro. La peculiaridad, allá cuando Tolkien estaba vivo todavía, justamente por porque veía que era prácticamente imposible que su obra se publicase. Entonces él vendió su manuscrito a una universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos, por la ínfima, por supuesto, es mucho dinero, bueno, podemos pensar que es mucho dinero, pero comparado con el valor de la obra, por la ínfima suma de 1.200 libras esterlinas. Quizás sea un poco más en aquella época, porque la libra tenía quizás un poco más valor. Con el cambio de hoy, sería algo así como, qué sé yo, sería un número así aproximado, unos 7 millones de guaraníes, una cosa así. O 6, 6. Entonces, estamos hablando de una ganga realmente. El sexto libro, estamos todavía dentro de los libros que no están dentro de la mitología tolkieniana. Robert Random, que es la historia muy divertida de un perro que mordía a un brujo. Este brujo se transforma en un juguete y este juguete tiene un montón de aventuras bajo el mar, va a la luna, va a la tierra de los hombres. En fin, se publicó en 1998 recién, hace muy poco. Y existen en este libro, aunque no esté dentro de la Tierra, de las historias de la Tierra Media, hay muchas referencias con hablando de los personajes, por ejemplo, con los cuales se encuentra este perrito, Robert, se llama el perro. Hay muchas referencias a la mitología tanto nórdica como a las mitologías celtas e incluso a las mitologías de Tolkien. Entonces aparece se llama la tierra de los elfos, por ejemplo, ¿sí? Como una alusión a Vali o cosas por el estilo. Minotauro, que es una editorial
Acá me dice que tengo una mala calidad de red. Me dicen si no se escucha bien. Minotauro, que es una editorial española que tiene los derechos de traducción y de publicación de los libros de Tolkien en lengua española. Después les cuento una peculiaridad sobre la traducción española. En 2009 publicó un libro denominado Cuentos desde el Reino Peligroso, que básicamente es la recopilación de el Robert Random, el Gil el Granjero de Helm, las aventuras de Tom Bombadil, que son unos poemas en realidad, no las aventuras propiamente, que es el único que está, después vamos a hablar de este libro propiamente, que está, este sí pertenece a las historias de Latinoamérica. El heredero de Button Mayor, La hoja de Nigel, el ensayo sobre los cuentos de hadas y una introducción de Tom Shippey. Y está ilustrada por Alan Lee, el famoso ilustrador de las obras de Tolkien. Tiene 329 páginas. Esto solamente existe en español. Hicieron una... Básicamente todos estos libros de los cuales hablé ahora, existe un libro, una recopilación de estos libros, incluyendo el, el ensayo sobre los cuentos de hadas. Otro libro muy importante, publicado 3 años después de su muerte, edición del 73, son las cartas de Papá Noel. Recuerdan que les contaba que él durante cada año enviaba, hacía que lleguen a su casa unas cartas de Papá Noel para sus hijos. Estas cartas él las escribió durante 24 años. Desde que John, su hijo mayor, tenía 3 años, hasta el que eso fue en 1920, hasta 1944, ¿sí? Cuando Priscila cumplió 14 años, que es su hija menor. ¿Sí? Recuerda que él tuvo 3 varones y una mujer. Entonces, esos 24 años de cartas están recopilados en 191 páginas, ¿sí? Las famosas cartas de Papá Noel. Estas cartas no fueron recopiladas por Christopher, estas fueron recopiladas por la esposa de Christopher, ¿sí? De ese paso. El octavo libro, Las leyendas de Sigurd y Gudrun, que es una novela también aparte de las historias de Narda, de la Tierra Media, que fue escrita entre 1920 y 1930, tiene 384 páginas, y está escrito en verso. ¿Sí? No está escrito en prosa, está escrito en verso. Se publicó en el 2009 recién. La caída del rey Arturo, que es un poema que Tolkien no llegó a terminar, basada en la antigua leyenda del rey Arturo, que fue publicada recién en el 2013, que tiene 240 páginas, que tampoco tiene relación con las historias de la Tierra Media. Esos son los 9 libros de Tolkien fuera de la Tierra Media. Se dan cuenta que con eso ya podemos ver la dificultad de responder a la pregunta: ¿con cuál libro empezamos a leer Tolkien? ¿Sí? Hay que distinguir, bueno, queremos leer Tolkien en cuanto a Tierra Media y tenemos un grupo de libros, o queremos tener una visión más completa de Tolkien, leer todos los libros, incluso aquellos que no tienen que ver con El Señor de los Anillos. Pasamos entonces a los libros que sí están enmarcados dentro de la historia del anillo, digamos. El primero de ellos, por supuesto, sí, no estamos siguiendo el orden cronológico de publicación como está en el texto que les acabé en el documento que les mandé, sino más o menos siguiendo el orden cronológico de la historia, o sea, por lo menos en esta parte de la historia del anillo, de la historia de la Tierra Media. Primero el Silmarillion, obviamente, que es la génesis de las historias de Tolkien, que se publicó en el 77, 4 años después de su muerte, y narra toda la creación de la Tierra Media, el surgimiento de las razas más importantes, la de los elfos, los hombres, la de los enanos, la de los
la de los Valar. eh, Tiene 494 páginas. Hay muchísimas versiones del Silmarillion, porque Tolkien empezó a escribir el Silmarillion en 1914 y fue modificando a lo largo de la historia, a lo largo de su vida, y no llegó a terminar. ¿Sí? Llegó un momento que terminó, ¿sí? Y quería publicarlo después del Hobbit, pero a medida que iba escribiendo El Señor de los Anillos, él tenía que ir modificando ciertas cosas del Silmarillion. Entonces el Silmarillion estaba en constante modificación. Luego tenemos El Hobbit, que fue publicado saben ustedes, en el 37, tiene 288 páginas, ¿sí? Se publicó en el 21 de septiembre. ¿Sí? En español se publicó recién en el 82, o sea, 9 años después. Y aquí una pequeña curiosidad histórica. La primera, bueno, la versión de Minotauro, ¿sí? Como les dije, que es la editora que tiene los derechos de publicación en español de los libros de Tolkien, de traducción y de publicación. Publicó en 1982, 9 años después. Pero en el... No, ¿qué digo 80? ¿Qué digo 9 años? Son casi 50 años después, 49 años después. Pero en el 64 se publicó un libro se publicó en realidad en Inglaterra, pero la traductora era una argentina, y se vendió en Argentina ese libro. Ya no existe ese libro porque se hizo solamente una tirada y no tuvo éxito y todo. Este libro se llamaba El Jovito, que es la primera adaptación, traducción al español del Hobbit, en 1994, hecho por una argentina, que tuvo mucho éxito porque estaba muy, muy mal traducida. ¿Sí? Traducía, por ejemplo, en el Hobbito, los, eh, los trolls, ¿sí? Uno de los trolls, aquellos con los cuales se encontró Bilbo y que estaban viendo cómo cocinarlos y todo, ¿no? Frodo y compañía, cómo cocinarlos y todo, y pasó el tiempo y se quedaron petrificados por la luz del sol. Estos, en el Jovito, no, Bilbo, se quedaron, o sea, tradujeron, los trolls fueron traducidos como enanos, y los enanos como gnomos, entonces queda una confusión muy grande en cuanto a las razas. eh, las, el propio nombre, Hobbit, fue traducido como Jovito. Otra de las críticas que recibió fue la súper importante frase inicial del Hobbit, que, que guarda toda ese misticismo propio de aquello que Tolkien mismo cuenta, de cómo surgió el Hobbit, ¿sí? de aquel examen en blanco que le estaba corrigiendo, y que en ese momento escribió: en un agujero en un agujero en el suelo vivía un hobbit, y que fue traducido así de modo completamente diferente, cambiándolo completamente el sentido. Entonces, por el fracaso editorial, eh, vendieron los derechos a Minotauro, y lo vendieron por la ínfima suma también de $1.500 en aquella época. Y de ahí Minotauro, por supuesto que Minotauro recuperó ese dinero en la primera edición del Hobbit, y sigue facturando hasta ahora, porque el último libro, La caída de Gondolin, Gondolin, fue en 2018, y todavía se siguen vendiendo los libros, más todavía después de esta fuerza que le dio las películas de Peter Jackson. En fin, eso respecto del Hobbit. Y después El Señor de los Anillos, que fue publicado entre el 54 y el 55. Eh,
Tiene 1368 páginas en la versión española, incluyendo los apéndices, que hay seis apéndices, ¿sí? Numerados por, o sea, del apéndice A al apéndice B, que hablan de las cronologías, de las genealogías, de algunas notas sobre las lenguas élficas, en fin. Publicada en 3 partes, ¿sí? Ya sabemos nosotros, en contra de la voluntad de Tolkien, que concibió ese libro como uno solo. En España se publicó recién en el 78. Y bueno, los que leyeron ya conocen el libro, está dividido en seis partes, en 6 libros propiamente. El libro 1, el libro 2, que son la Comunidad del Anillo, el libro 3, 4, que son de las dos torres, y el 5 y el 6, que son del retorno del rey. Que generó también, con el Señor de los Anillos se generó toda una cultura, hubieron bandas, incluso de música, que empezaron a componer en base a la mitología tolkieniana y a los personajes. ¿Sí? Había un grupo incluso que se llamaba, que quedó como Marillion, porque pero al principio se llamaba Silmarillion, por una cuestión de derechos, tuvieron que cambiar su nombre, quedaron como Marillion. ¿Sí? Y otros, Lingwardian y compañía, que componían en base a los temas del Hobbit. Y una anécdota respecto al Señor de los Anillos, que de las primeras adaptaciones, la primera adaptación que se hizo fue la de un cómic, ¿sí? De un dibujo animado, allá por 1960, una cosa así. Pero más adelante se pensó en hacer una adaptación del Hobbit, en realidad, del Hobbit, sí, o del Señor, no, del Señor de los Anillos. Era una película donde los personajes eran los Beatles, estos 4, John Lennon y compañía. Ellos iban a ser los personajes del Señor de los Anillos. Gracias a Dios no se hizo eso. Eh, Después tenemos los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, que como su nombre lo dice, son cuentos inconclusos, son cuentos que Tolkien no llegó a terminar, fueron publicados en el 1980. Y en la versión española en el 90. Tiene 538 páginas. ¿Sí? Básicamente una recompilación de historias hechas a medio, pero que son importantes porque brindan algunos datos sobre la Tierra Media. Luego tenemos las aventuras de Tom Bombadil, que básicamente es un poemario. Ustedes saben que lo que leyeron es El Señor de los Anillos. Tom Bombadil no hablaba en prosa, no era prosaico como nosotros, hablaba en verso. Entonces varios de sus poemas están recopilados, no solamente los de Tom Bombadil, sino también otros, hay 16 poemas. Por eso el nombre del libro es Aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo, ¿sí? Una alusión al Libro Rojo de Bilbo. ¿Sí? Los que vieron la película recuerdan que al inicio le estaba escribiendo un libro, el Libro Rojo es este libro. Y luego tenemos la historia de la Tierra Media, que es una colección de 16 volúmenes. En inglés son 12 simplemente. En español decidieron dividir este libro que es más grande, que habla del Señor Oscuro, en dos. De ahí que quedaron 13 libros. Que fueron publicados uno cada año, desde el 83 hasta el 96. ¿Sí? Y contiene básicamente todas las versiones del Silmarillion con los comentarios y pide páginas de Christopher. En la versión española están, o sea, imagínense, piensen en cualquier historia, la historia de los Ainur, que está al inicio. Entonces, ahí encontramos cada una de las versiones de Tolkien a lo largo de los años, ¿sí? Con los comentarios de Tolkien. ¿Sí? Entonces, información tenemos ahí, pero en gran cantidad. Como le dije, en la versión española dividieron en dos. Hay 4 libros para no llamaron la historia de la Tierra Media, sino la historia del Señor de los Anillos, porque sus historias guardan en estrecha relación con la historia del anillo. Y los 9 que son la historia de la Tierra Media propiamente. Luego tenemos Los Hijos de Urim, que publicaron en el 2007, tiene 235 páginas, y trata
de la historia de los hijos de Urín ya en la primera edad. Los hijos de Urín ya están narrados en los cuentos, eh, en la historia de la Tierra Media, pero este libro sí está más desarrollado. ¿Sí? Christopher la editó y le dio una consistencia mucho más profunda. No pasa eso con los dos últimos libros, Beren y Lúthien y La caída de Gondolin. Beren y Lúthien, que fue publicado en el 2017, y La caída de Gondolin en el 18, que básicamente son historias más desarrolladas, digamos, o sea, con más datos, o versiones extendidas, si queremos ser cinematográficos, de las que, en correlación a las que están en el Silmarillion, porque tanto La caída de Gondolin como Beren y Lúthien están en el Silmarillion. En relación a Silmarillion, sí, son versiones extendidas, pero no en relación a los cuentos, no, en relación a la historia de la Tierra Media. En esos 13 volúmenes ya estaban esas historias y básicamente son copias de ese libro, ¿sí? Entonces no hay mucho, no hay grande diferencia en relación a eso. Otro libro muy importante de Tolkien, y que no está dentro estos son los libros así directamente asociados a la Tierra Media. Algunos nos brindan mayores datos que otros. No todos los de la historia de la Tierra Media son necesarios, ¿verdad? Quizás los que están más estrechamente relacionados con la historia del anillo, ¿verdad?, sean más provechosos, ¿sí?, en cuanto a su lectura. Tampoco los hijos de Oberyn y la historia de Beren y Lúthien, aunque Beren y Lúthien está en el Silmarillion y es mencionado en El Señor de los Anillos, en la película por Aragorn. Y la caída de Gondolin sí da cierta luz respecto a la raza de los hombres. Pero otro libro del cual hablaremos ahora, que fue publicado en el 81, es el libro de las cartas de Tolkien, un libro muy difícil de conseguir, ¿sí?, en español, que básicamente es un epistolario, un conjunto de 354 cartas, publicadas de 1914, un poco antes de la guerra, hasta el 73, que es el año que Tolkien murió. De hecho, la última carta data de la fecha 29 de agosto, o sea que 4 días antes de la muerte de Tolkien, o sea, desde la Primera Guerra hasta su muerte. Se dividió básicamente en 4 grandes grupos: las cartas a su familia, incluyendo las cartas que intercambiaba con Edith, las cartas que él hacía de modo profesional, digamos, las cartas que dirigía como catedrático, las cartas a la editorial, y las cartas sobre la Tierra Media, la que respondía a lo que le escribían, respecto, preguntándole cosas o consultándole o dándole su parecer respecto de alguna cosa sobre la Tierra Media, que son las que más interesan a aquellos que están más asociados, más interesados en la Tierra Media. Las cartas de Tolkien. Y luego, en el 79 también se publicó un libro, que está solamente en inglés, no está en español, Pictures Like Tolkien, que es el conjunto de todas las ilustraciones de la Tierra Media hechas por el mismo Tolkien, porque saben que él dibujó varias de las obras, o sea, varios de los paisajes, de, de las casas y de los personajes mismos. Él las dibujó, que da gran luz, porque gracias a eso sabemos que Rivendell no es una ciudad, sino que es una casa, ¿sí?, es la casa de Elrond, básicamente, y que está entre 2 montañas. Y entre otras cosas también ayuda mucho a, a entender o a imaginarse, o ayuda a la imaginación, o ayuda a pensar, a tener mayor conocimiento respecto de cómo se imaginó Tolkien su propia creación.
un libro que tenemos en la biblioteca de la comunidad y que es un libro muy interesante, muy bueno de dar una ojeada. Tiene algunos comentarios de todo de Christopher, pero tiene muy poco texto, obviamente muy poco texto. Entonces, básicamente esa es la obra tolkieniana, ¿sí? Entonces, por eso ven que la respuesta a cómo leer a Tolkien, ¿sí? No es una respuesta fácil, ¿sí? Y si que pensamos empezar a leer Tolkien, entonces hay que pensar de ese modo, si queremos centrarnos en la Tierra Media, o si queremos abarcar toda la obra tolkieniana, incluyendo sus cuentos. Sus cuentos, entonces mi recomendación, y con esto cerramos nuestro curso, es: sus cuentos pueden ser leídos de modo libre, por su valor literario, algunos más que otros, ¿sí? Y como entretenimiento, pueden ser leídos, ¿sí? Por el simple goce estético de leer una obra. Independiente si yo quiero abrazar o no la causa de la Tierra Media, ¿sí? Si yo quiero aprender más o si yo quiero leer a Tolkien como escritor de la Tierra Media simplemente. Pero si quiero adentrarme en la historia propiamente de la Tierra Media, ahí conviene leer. Yo recomiendo, aunque algunos dicen lo contrario, empezar leyendo El Hobbit. Porque el Hobbit es el que te va a introducir a la Tierra Media, ¿sí? Te va a introducir a saber quiénes son los hobbits, cómo funciona el mundo, cómo funciona la lealtad, cómo funciona la tradición, cómo funciona la aventura, cómo funcionan los ideales que mueven los personajes, cómo se relacionan las razas, ¿sí? Las enemistades que existen y las alianzas que también existen. Eh, las cosas que existen en este mundo, como los dragones, por ejemplo, ¿sí? Y que son cosas comunes en ese mundo. Entonces, una gran introducción a ese mundo. Ya estamos en la tercera edad, ciertamente ahí. La secuela, como suelen decir, es El Señor de los Anillos, por lo que conviene. Ustedes saben que Tolkien tuvo que modificar el segundo capítulo del Hobbit, donde aparece el anillo para que esté más profundamente asociado al Señor de los Anillos. Nosotros, la traducción de la primera edición del Hobbit no existe, no se tradujo al español. Recuerda que la traducción fue bastante tardía incluso. Eh, pero en la primera versión del Hobbit, no es la versión que tenemos nosotros, fue modificado para que sea el hallazgo del anillo por, por parte de Bilbo, sea como la unión, ¿sí? Con el Señor de los Anillos, propiamente. Entonces conviene después leer El Señor de los Anillos, conviene mucho leer los apéndices, ¿sí? Hay varias ediciones del Señor de los Anillos. Está la edición en un solo tomo, ¿verdad? Que Minotauro también tiene una edición en un solo tomo. Están las ediciones en 3 tomos. Están los booklets, que son los libros más pequeños y de menor calidad. Y algunos de ellos traen los apéndices en otro libro, ¿sí? Pero los apéndices no son una cosa corta. Entonces yo recomiendo El Hobbit, El Señor de los Anillos y luego el Silmarillion, que como que te va a dar que va a cerrar toda la, toda la mitología, ¿sí? Porque te va a explicar un mundo, te va a explicar el mundo, la creación del mundo en el que ya estás, digamos. Lo primero, yo recomiendo entrar al mundo y luego ver cómo ese mundo fue creado. Y después uno puede ir leyendo los otros libros, como si quiere uno saber más de algunas de las historias del Silmarillion, puede leer la caída puede leer la caída de Gondolin o Beren y Lúthien o la propia eh, o los hijos de Urim. Si quieres saber más sobre todo, leer sus poemas.
Y si uno quiere convertirse así en un experto, entonces sí, uno tiene que dedicar tiempo a leer los 13 volúmenes de la historia de la Tierra Media. Que algunos de ellos van a dar mucha luz y otros no tanto, pero que Christopher quiso publicar esos libros que, que- para o sea, que los escritos de su padre vieran la luz, digamos. No es una cuestión rara de que las versiones anteriores de, la, de un escrito queden en el olvido. ¿Sí? Eso pasa. ¿Sí? La primera versión de un escrito que luego es mejorado, eso a veces queda en el olvido, pero bueno, pero Christopher quiso publicar todos los escritos de su padre para, para dar un poco más para, quizás para manifestar un poco la grandeza de Tolkien y de su obra, ¿sí? De que estamos hablando realmente de una obra muy grande. Y bueno, y esa es mi recomendación de cómo leer a Tolkien, ¿sí? De que conozcamos al autor, de que entendamos que estamos ante un cuento de hadas, entendiendo un cuento de hadas como la expresión de una verdad en clave humana, ¿sí? Más que científica, en clave humana, que estamos ante realidades muy profundas, que El Señor de los Anillos y sus obras circundantes, pero principalmente El Señor de los Anillos, ¿sí? Que se entiende con el Hobbit y que están marcados dentro de un mundo contado por el Silmarillion y que puede ser un mundo de una cuestión interna, muy profunda por, por los cuentos, tanto por la historia de la Tierra Media como los cuentos inconclusos. eh, es un libro clásico, ¿sí? Es un libro, no es un libro de fantasía épica, ni de alta fantasía como aparece en Wikipedia. Es un clásico, ¿sí? De esos libros que te ayudan a entender la realidad y que les animo mucho a que puedan leer los libros. Eh, Quizás todos vieron las películas y quedaron como con esa, con esa, con ese deseo de habitar en un mundo como ese, ¿sí? Porque como le dije, el mundo de Tolkien es un mundo profundamente deseable. Pero a medida que vamos leyendo, ¿sí? Nos damos cuenta que la película está, bueno, por lo menos yo tuve esa sensación. Yo fui viendo la película varias veces, en la versión extendida, eh, y los libros los fui leyendo también varias veces en varios momentos de mi vida. Cuanto más leo y cuanto más veo la película, más, eh, más distante los veo, más, más diferente los noto. Porque hay partes muy profundas en los libros que en las películas que uno queda decepcionado al verlas después en la película. Y eso como les dije la vez pasada, ¿cómo sabemos que un libro es bueno? Cuando la leemos, cuando leerlas por segunda vez, tenemos la sensación de estar leyendo por la primera vez, por la carga simbólica y por la carga de contenido que tiene. Entonces, eso, simplemente animarles a que puedan eh, eh, conocer más a Tolkien. Espero que este curso les haya ayudado a poder conocerlo más y a despertar de cierto modo eh, el interés por leer los que todavía no leyeron, por continuar leyendo los que ya empezaron, eh, y que podamos nosotros eh, recoger los frutos de este don que Dios mandó en nuestro tiempo.